Muy buenos días, jóvenes. Continuando con nuestras clases virtuales, en esta oportunidad vamos a hablar de dos temas bastante importantes también dentro de la gramática. En el primer punto tenemos relative pronouns, que son los pronombres relativos o también conocidas como cláusulas relativas. Y en el segundo punto tenemos verb patterns, que son los patrones de verbos, ¿sí? Los patrones de verbos, verb patterns. Bien, vamos con el primer tema que es relative pronouns o relative clauses. Bien, ¿qué es lo que hace un relative clause o un relative pronouns dentro de una oración? Dice, relative pronouns give important information about a noun. Es básicamente, usamos esto básicamente para darle una información más importante a una oración. Realzamos la importancia básicamente del sustantivo dentro de una oración. Las tres cláusulas relativas que vamos a ver en esta oportunidad son who, which y that. Como podemos observar, who lo vamos a usar para referirnos a personas, which para animales o cosas y that para referirnos a ambos, las anteriores mencionadas, who o which. Significa que that puede reemplazar a who o también a which. Veamos el siguiente cuadro, nos muestra ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a leer las oraciones. La primera es, this story is about a boy is lost. Como podemos observar, la primera oración no lleva ninguna cláusula, pero ya debajo dice lo siguiente. This story is about a boy who is lost. O también, this story is about a boy that is lost. Si leemos la primera oración o lo traducimos, diría, esta historia es acerca de un niño. Él está perdido. En la segunda, usando la cláusula, ya dice lo siguiente, esta historia es acerca de un niño quien está perdido, o esta es la historia acerca de un niño que está perdido. Bien, si observamos le da, hace que la información tenga otro detalle, ¿correcto? Eso es lo que hacen las cláusulas. Si observamos, ya se ha reemplazado básicamente al sujeto o al sustantivo, que en este caso es he. ¿Sí? Aquí está, lo voy a señalar. He es el sustantivo o el sujeto que es reemplazado por estas cláusulas. Eso es lo que nos dice nuestro concepto. Dice, give important information about a noun. Aquí está la palabra sustantivo o sujeto. Vamos a la segunda oración como ejemplo. Dice, that's the computer Nicholas wants. Okay, that's the computer Nicholas wants. Esa es la computadora que quiere Nicolás. Eso sería la traducción, ¿sí? La traducción correcta de esta oración. Ahora vamos utilizando, vamos a leer utilizando la cláusula. Dice, that's the computer which Nicholas wants, o también that's the computer that Nicholas wants. Aquí sí estaríamos hablando de manera correcta utilizando nuestra cláusula relativa, ¿sí? La traducción sería, esa es la computadora que o el cual quiere Nicolás. Muy bien. Eso sería todo en cuanto a cláusulas de relación. Vamos a repasar una vez más. Estas cláusulas las vamos a utilizar básicamente para unir dos oraciones y darle una mayor información o un matiz a nuestra oración. Recuerden que esta es la que reemplaza a nombres o sustantivos, ¿sí? Vamos con el siguiente tema que es patrones de verbos.
Bien, vamos a leer el concepto para entender esto. ¿Qué son los patrones de verbo? Dice lo siguiente. Verb patterns. Llamamos verb patterns a verbos a patrones de verbo a la forma. Verb pattern la traducción es patrones de verbo. Entonces, llamamos patrones de verbo a la forma en que se organizan y se conjugan dos verbos. ¿Cuántos verbos? Dos. Dos verbos consecutivos en una oración. Existen diferentes tipos de verb patterns y su forma depende del primer verbo en la oración. Es decir, el primer verbo condiciona a la forma del segundo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice que hay diferentes tipos. Vamos a ver dos de ellos. Uno es esta de aquí que podemos observar en el cuadro. La fórmula es verbo más to más infinitivo. Observamos el cuadro antes de leer el concepto. Dice verbo, aquí está en rojo, verb, más el to, más el infinitivo. El infinitivo es básicamente el otro verbo que nos menciona el concepto de verbos patrones. Dice, vamos a leer de nuevo. Llamamos verbos o patrones de verbo a la forma que se organizan y se conjugan dos verbos consecutivos en una oración. Si observamos aquí en el ejemplo, tenemos dos verbos. Dice, I want to buy. El primer verbo es want y el segundo es buy. Ahora, esta regla, este verbo patrón me dice lo siguiente. Este verbo patrón consiste en dos verbos consecutivos en infinitivo. En infinitivo se refiere a que está tal y como lo podemos encontrar en el diccionario, sin ningún cambio. O sea, su forma en presente, repito, tal y como lo encontramos en el diccionario. El segundo verbo debe ir, dice, antecedido por la palabra to. Por ejemplo, to be, sería ser o estar, o to buy, que sería comprar. Lo que nos está diciendo es que si yo tengo el verbo want, que es el verbo patrón, porque este es el que va a definir cómo debe ir el segundo. Lo que me está diciendo es que si yo tengo el verbo want, el siguiente verbo debe ir antecedido de esta palabrita to, ¿correcto? O sea, no podría decir mi oración, no estaría correcto decir, si lo quito, a ver, diría, I want buy a car. Estaríamos hablando mal, estaríamos saliéndonos de este concepto de verbo patrón. Entonces, concluimos que want es un verbo patrón, ¿correcto? Que va a darle la indicación a otro verbo, que si voy a usar, repito, otro verbo, debe ir con el to. ¿Sí? Ahí está. Entonces, I want to buy a car todo el tiempo. ¿Sí? Vamos con el siguiente cuadro. A ver qué nos dice el siguiente cuadro. Tenemos una regla más. Vamos a ver dos reglas de verbos patrones. Ya hemos visto la primera, que es verbo más to más infinitivo. Y aquí está, ¿ven? Vamos a observar una vez más. Primero tenemos al sujeto, el pronombre, luego tenemos al verbo, la regla. Todo esto es la regla. Verbo más infinitivo. Verbo más el to más infinitivo. Ahí está, esta es la regla. Y acá lo señalamos también. Verbo más el to más el infinitivo. En el cuadro que tenemos a continuación es el verbo más el gerundio, que no es más que la terminación ing del segundo verbo. Vamos a leer el concepto. Este verb pattern se crea cuando un verbo va seguido por otro verbo en gerundio, o sea, con ing como terminación. Por ejemplo, bien, aquí tengo la regla. Enjoy sería mi verbo, mi primer verbo, el cual estaríamos denominando que es el verbo patrón, el verb pattern, que le va a indicar al siguiente verbo que debe ir con ing. Aquí está, ¿no?
dancing. Entonces, repito, si yo voy a utilizar al verbo enjoy, que es un verbo patrón, y después de esta voy a usar otro verbo, este verbo debe ir con ing todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo digo, I enjoy dancing salsa music. Disfruto bailar salsa, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a la siguiente regla, ¿sí? Vamos a repasar un poquito esto. A ver, la primera es el verbo más el to más el infinitivo. Entonces, y el segundo es el verbo más el gerundio, ¿correcto? Repito, el verbo, el segundo verbo debe ir con la terminación ing. Esto significa que yo no puedo decir así, I enjoy, no puedo decir I enjoy to dance, ¿correcto? Estaría mal, porque dice que enjoy es un verbo que me indica que el siguiente verbo debe ir con ing, como podemos observar aquí en la regla. Entonces volvemos a lo correcto, ¿sí? Lo mismo no podríamos hacer aquí con el verbo want. Es I want to buy. No podríamos decir I want. No podríamos decir I want buying. Estaríamos infringiendo esta regla de verbo patrón, ¿sí? Entonces lo correcto es I want to buy a car. Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer llamándome a mi celular personal para mayor información. Estoy para servirles. Muchísimas gracias.